¿Y lo verás. cómo es el proceso de Roquefort que vemos los hongos ahí o lo que sea? El proceso del Roquefort, normalmente el queso se le quita mucho el suero. O sea, os explico si queréis un poco cómo se hace el queso, Vale. porque en parte es de lo que yo he trabajado y más o menos. Eh, Tú partes de tener una leche como la que tú te bebes. Esta leche no sé si hace más de 1000 años, si no recuerdo mal, se almacenaba en unas pieles. Hubo un caso que se almacenó en un cuajo. Un cuajo es uno de los estómagos que tienen todos los rumiantes. Resulta que esta leche se almacenó en ese cuajo, se guardó para transportarla porque, bueno, es como el que lleva una bota de vino, pues llevaba un pellejo. Y resulta que al cabo del rato y de haberle dado mucho calor, se solidificó, se cuajó, como lo que conocemos nosotros de la Sí. cuajada. Y eso viene del nombre del cuajo, que es uno de los estómagos de los rumiantes. Y a partir de ahí apareció el queso. La leche se solidificó, que es como realmente funciona en los estómagos de los rumiantes. Cuando un animal pequeño, un cordero, un ternero, bebe leche, esa leche va a su cuajo, solidifica y eso pasa a los estómagos. La leche se acaba solidificando, acaba tomando una densidad. Bueno, pues una vez tenemos ese cuajo, ¿vale? Esa idea de cómo fue al principio, cómo se hace ahora. Tenemos leche, se le añaden o cuajo natural, que son unas enzimas que tienen los animales en ese estómago, se le añade eso y se le añaden algunos fermentos. Pues para la fermentación para más adelante, para cómo se elabora el queso. Se deja, se mezcla bien, se deja cuajar, se le da temperatura como si fuese realmente un estómago de un rumiante. Sí. En cuanto cuaja, en función de qué queso quieras hacer, tienes que hacer unos cortes. No sé si os habéis fijado alguna vez que cuando tú tienes una cuajada y la cortas, sale un líquido blanquinoso, medio transparente. Eso es suero, no es nada malo, formaba parte de la leche, no es malo. Entonces, una vez vas separando ese suero de esa parte sólida tras haber cortado la cuajada, te acaba quedando la parte más líquida por un lado y la parte sólida por el otro. Eso se le llama el extracto quesero o es el rendimiento quesero, que generalmente está formado por grasa y proteína. Qué bueno. Y otras cosas, evidentemente, ¿vale? Minerales y tal. Una vez tenemos cómo hemos cortado esa cuajada, en el caso del queso Roquefort, como me has preguntado, se corta grande, no se corta pequeño, porque si se corta pequeño pierde mucho suero. Queremos que queden como unos glóbulos que no son visibles, llenos de agua. Por eso se deja los cuadritos o los cortes más grandes, para que conserve esa humedad. Se escurre, se ponen moldes y en el caso del queso azul, queso Roquefort, en este caso, se deja, bueno, se les echan unos hongos, que es Penicillium roqueforti, y se deja progresar hasta que contamina, por así decir, todo el queso. Esos quesos normalmente se dejan conservar no al aire libre, sino envueltos para que no pierdan la humedad. Y al cabo de unos meses, si no recuerdo mal son unos 3 meses, acabas teniendo un queso azul. Que el caso del queso Roquefort es muy curioso, porque no sé si sabéis la historia de cómo apareció. No. ¿No? Os lo explico. Una pastora en el pueblo de Roquefort llevaba un par de rebanadas con un queso fresco de oveja, lo llevaba ahí guardado, tal, se fue al monte y resulta que le llovió un día y claro, no quería que se le mojase el bocadillo y lo metió debajo de una piedra. Ya se fue a casa, se olvidó y al cabo de unos meses volvió y tenía todavía las rebanadas de pan todo enmohecido y el queso que había sido transformado en queso azul, queso Roquefort, con un olor muy curioso, así un poco ácido, tal cual lo probó y le gustó. Y entonces la forma tradicional que existe ahora para conseguir el Penicillium roqueforti, que es el hongo que le da, que lo que hace es degradar el queso sólido, lo degrada para estar más cremoso, como un cabrales, que se deshace, que está así como muy mantecoso, como muy asqueroso, muy pegajoso. Lo tengo ahí, ¿eh? A punto, preparado, Sí, sí. el dedo preparado.
Y a partir de ahí se preparó. Y ahora lo que se hace de forma tradicional es dejar ese moho crezca en la rebanada de pan de centeno. Y ese trocito de pan de centeno es lo que se echa en la leche y hace crecer el hongo. No todo el mundo lo hace así, es decir, ahora hay Penicillium roqueforti de forma química, que tú se lo echas al queso, o sea, a la leche, cuando estás moviendo y ya lo tendrías, pero bueno, ahora hay mil formas. Nos has comentado el tema de los rumiantes. Sí. ¿Qué animales son estos? ¿Qué categorías son estos? Principalmente son animales que funcionan, sus digestiones funcionan de otra manera. Son cabras, son ovejas y son vacas, a nivel productivo principal, o sea, protagonistas. Funcionan diferente porque no degradan ni ingieren la proteína de la misma manera que lo hace una persona. Normalmente cuando tú ingieres esa proteína, tus células del estómago la integran o la absorben o la degradan, la rompen para poder absorberla. Los rumiantes, aparte de rumiar, como hemos dicho, que lo que hacen es, no nos olvidemos que son presas, son animales que comen rápido y bien pronto por la mañana y se van a un sitio a la sombra que nadie los moleste a digerir, a estar tumbados, a sacar la comida, a masticarla de nuevo, volver adentro, y así funcionan los rumiantes. Entonces, ¿cómo degradan ellos la proteína? Son los principales deshacedores de hierba. Nadie más puede deshacer la fibra como lo hacen ellos. No lo hacen realmente ellos, lo hace su microbiota, lo hacen sus microorganismos que tienen en sus estómagos, que deshacen la fibra, crecen, se reproducen esos microorganismos, y esos microorganismos, que en parte son compuestos por proteínas, por aminoácidos, por nitrógeno, acaban yendo a la digestión y es lo que se acaba absorbiendo por parte de la vaca. Por parte de la vaca, la cabra o la oveja. Son rumiantes. Luego, ¿qué diferencia hay entre ellos en cuanto a la leche y la producción, entre la vaca, la oveja y la cabra? Realmente los tres tienen los dobles aprovechamientos. La cabra no tanto, pero a nivel, por ejemplo, la vaca se aprovecha su leche y se aprovecha su carne. Muy principalmente, sobre todo, o sea, y hay mucha diferencia entre las razas cárnicas y de leche. Una raza de leche no tiene una buena conformación a nivel cárnico. En cuanto a la oveja, pasa un poco parecido. Hay ovejas muy de leche que pueden estar dando 700 litros en alrededor de 3 meses. Esto es, hablamos de ovejas de la zona de Turquía, de Irak, que son las Asaf y las Awasi. Y luego las autóctonas, que podrían estar rondando los 200 y pico, incluso 300 litros. Es decir, la realidad es que hay ovejas súper productivas, pero que probablemente no estén ni tan integradas en este medio, ni puedan ser el aprovechador de hierba o de márgenes. Es algo mucho más intensivo. La realidad es que aquí trabajamos con oveja manchega, trabajamos con oveja lacha, que es autóctona de Navarra y del País Vasco, y luego está la lacona, la oveja lacona, que es una oveja francesa que tiene una producción media de unos 400 litros, 300 litros aproximadamente. Quizá hay casos particulares de más o de menos, pero ronda por ahí. Y luego están las ovejas de razas cárnicas, que son para producción de corderos. Lo que pasa es que en España el mercado no compra corderos ya crecidos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia tiene un modelo muy sobre todo Nueva Zelanda, de lana. Pero todos esos corderos los negocios que hay de corderos se dejan crecer más. Hablamos ya de ternascos de más de 20 kilos, de algo así. Para que os hagáis la idea, eso aquí en España no tiene un peso principal. Queremos cordero tierno, queremos cordero joven, queremos carne con poco sabor, con sabor a leche casi. No estamos acostumbrados a comer corderos más crecidos como en Reino Unido. En Reino Unido es muy importante el consumo de carne de cordero. Por eso no funciona tan bien en España. Y sí, en otros países como por ejemplo Canadá es súper dicho. ¿Cuál es la más complicada de obtener? ¿Oveja, cabra? Yo creo que oveja es complicada porque es bastante fisna, ¿no? Es como muy delicada
En cambio la cabra es bastante más rústica. Rústica en el sentido de buscarse la vida, pero sí que tiene más problemas de enfermedades. Es decir, una oveja de la zona autóctona es muy robusta a lo que pueda pasar en esa zona. En el caso de la cabra no hay tantas razas autóctonas. Lo más productivo de cabra, por ejemplo, es la murciano granadina, aquí en España, que es una cabra con mucha ubre, muy descolgada, que por ejemplo esa cabra no puede pastorear, porque como tiene tanta ubre que le cuelga tanto, va rozando por todos los sitios y eso acaba en heridas, en infecciones y en problemas que no te sale rentable. Te sale rentable tenerla estabulada. Es una cabra muy mejorada para la producción, pero no para la adaptación. En cambio, hablamos de cabra de monte y estamos hablando de otra raza completamente diferente que no se aprovecha.